oficiales se ponen en posesión de los señores y señoras diputados. Vamos a darle lectura a la cuenta, señor secretario, tiene usted la palabra. Mediante el cual retira y ya se presente la urgencia con carácter de suma para el despacho del proyecto de ley que modifica la ley de municipalidades y otros cuerpos legales para fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito. En segundo lugar, otro oficio también de su excelencia, el presidente de la República, mediante el cual retira y ya se presenta la urgencia simple para el despacho del proyecto de ley que consagra funciones en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito y de apoyo y asistencia a víctimas a los gobiernos regionales. En tercer lugar, un oficio del secretario general de esta corporación comunicando que la Cámara, a petición del diputado señor Johannes Kaiser, acordó remitir a la Comisión de Gobierno Interior para su estudio e informe el proyecto de ley que modifica la Carta Fundamental con el objeto de suprimir el límite del plazo de detención para materializar las expulsiones administrativas, proyecto inicialmente radicado en la Comisión de Constitución. En cuarto lugar, un oficio de la Ministra del Interior y Seguridad Pública en respuesta a una consulta de esta comisión sobre la implementación de la Ley 21.025 de Migración y Extranjería y cómo se evalúa hasta la fecha la aplicación de dicha normativa. En quinto lugar, un oficio del director del CERVEL, don Raúl García, en respuesta a una solicitud de esta comisión en orden a remitir el informe presupuestario sobre la implementación de la iniciativa parlamentaria de la moción que propone incluir la fotografía en las cédulas electorales. En sexto lugar, un correo electrónico del asesor de Agorechi, aquí presente, don Jaime Pilowski, mediante el cual remite para conocimiento de la comisión la presentación que puso el presidente de Agorechi y él mismo en la sesión del pasado 29 de noviembre. Además, adjunta una planilla en Excel con el requerimiento de los integrantes de esta comisión sobre el número de personas que actualmente ejercen labores relacionadas con la prevención del delito en los FORES. Y finalmente una carta del diputado don Jaime Mulet, mediante la cual solicita refundir los siguientes proyectos de ley. El que regula la protección de dirigentes y dirigentes sociales, que el mensaje que ya está refundido con la moción que modifica la ley 20.500 sobre asociación y participación ciudadana en la gestión pública. Y a esos dos propone sumar la moción que modifica la ley 19.418, que establece normas sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias para promover la contratación de seguros de vida y salud en favor de las personas que indica. Esa es toda la cuenta, presidente. Muy bien, muchas gracias, señor secretario, por dar lectura a la cuenta. Sobre la cuenta no hay palabra solicitada, no hay palabra solicitada. Bueno, vamos a dejar varios para el final, si les parece. ¿Quieren? Ya, bueno, demos varios entonces. Diputado Fonsalida y diputado Yars. Muchas gracias, presidenta. Esto por varios, o sea, por cuenta y varios. Ya. No sé si llegaron las respuestas que se solicitaron mediante oficio que vimos en la sesión anterior, presidenta. Recuerdo que solicitamos un informe jurídico del Ministerio del Interior a propósito de la aplicación de lo que son o lo que es la Ley de Control de Identidad de Migrantes Extranjeros. Se habrá llegado el informe que solicitamos a la Biblioteca del Congreso Nacional, tomando en consideración, presidenta, que han pasado más de 10 días. Tuvimos la semana distrital de por medio, entonces me gustaría saber si han llegado todos esos antecedentes que hemos solicitado. Y por otro lado, presidenta, he tomado conocimiento que la actual Administración de Gendarmería dejó sin efecto la resolución exenta 0434, que era el 5 de febrero del año 2007. Esta resolución exenta, que fue dejada sin efecto, establecía como requisito para acceder a las visitas íntimas, ¿ya?, la calificación de a lo menos de una buena conducta de las personas que estaban privadas de libertad. La verdad es que con esta nueva resolución
lo que se está haciendo es debilitar justamente el control que se tiene que dar dentro de las cárceles. Fundamentan este argumento de que esto es un derecho, ¿ya? Pero hay que esto es un derecho en la medida que se cumplan con las obligaciones también. Entonces, me parece grave que a pesar de que hoy día todos hablan de que el crimen transnacional trata de tomarse las cárceles, opera desde las cárceles, hemos visto la semana pasada muchos reportajes de expertos en materia de crimen organizado que justamente habla de cómo tratan de controlar las cárceles, que vayamos disminuyendo, ¿no es cierto?, las facultades que hoy día tienen los funcionarios penitenciarios frente a las conductas que deben tener también los internos. Uno puede entender que un derecho humano es el derecho a que se le respete su salud, su alimentación, las visitas, pero también hay cosas que van acompañadas de ciertas obligaciones. Y hoy reemplazó a esta resolución exenta 0434 la resolución exenta 8250 que se dictó el 4 de diciembre de este año. Entonces me gustaría, presidente, que se invite a esta comisión a fin de que podamos analizar este tema al ministro de Justicia, toda vez que Gendarmería depende del Ministerio de Justicia, porque me parece la mayor gravedad, porque aquí se está dando una señal totalmente inversa a lo que está ocurriendo hoy en materia de el funcionamiento de estas organizaciones transnacionales que justamente hoy día se están apoderando de las cárceles. Entonces me gustaría tomar el acuerdo, presidenta, porque creo que es de la mayor gravedad esto, lo que se nos ha comunicado. Me han comunicado muchos funcionarios de Gendarmería que esto va a generar una suerte de falta de control dentro de los recintos penitenciarios, ¿ya? Y solamente añadir que, por ejemplo, en legislaciones como la inglesa, legislaciones como la francesa, la italiana, ¿ya? Justamente se siguen estos modelos de conducta para evitar, ¿no es cierto?, que de que existan motines dentro de las cárceles. Y este en particular es uno de los más importantes. Entonces yo creo que como comisión deberíamos invitar al ministro de Justicia a fin de que explique el motivo por el cual se cambió esta resolución exenta. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Si les parece, tomamos el acuerdo de invitar al ministro con los antecedentes y pedir que se pueda explayar y dar cuenta de los antecedentes que ha señalado el diputado Fuenzalida. ¿Les parece? Muy bien. ¿Les parece? Miren, tenemos un problema, si me esperan un minutito, porque tenemos sesión a las 3:30, tenemos un invitado. Entonces les quiero proponer un tema para que despachemos al gobernador en la primera tanda, o sea, hasta las 3:30, y volvemos y ahí abrimos un espacio de varios, porque para aprovechar este espacio, porque si no nos vamos a echar estos 20 minutos solo en varios, y ahí después los precisamos, ¿les parece? Y aprovechamos esta tanda de media hora. Muy bien, le agradezco la facilidad para escuchar también a uno de nuestros invitados con los temas de tabla que tenemos. Entonces saludamos la idea de esta materia, ¿cierto? El primer punto es continuar con la discusión general del proyecto de ley de origen en mensaje y en trámite constitucional con urgencia calificada es simple, que consagra funciones en materia de prevención social, situacional y comunitario del delito y de apoyo y asistencia a víctimas a los gobiernos regionales. Boletín 16.132, tenemos vencimiento de urgencia el 29 de diciembre, queremos trabajar. Y para esto hemos invitado al señor gobernador de la región metropolitana, señor Claudio Rego, que saludamos, damos la bienvenida, está acompañado con Felipe Barnechea, jefe de gabinete, y de Alex Piquet, jefe del Departamento de Seguridad. También se encuentra con nosotros el subsecretario de Prevención del Delito, ¿cierto? Señor Vergara, muchas gracias por estar acá. Y también está su equipo, que luego en el segundo proyecto él también los va a presentar. Y
Yo quiero saludar también, se encuentra Guillermo Fernández, investigador de asesoría técnica parlamentaria, y también, con mucho cariño, hay un alcalde de una comuna que yo represento, que es Quilaco, que está aquí presente con nosotros, así que desde la descentralización, el trabajo de su comuna mañana está de aniversario, así que también le saludamos, así que también quería acompañar esta comisión en un ratito. Muy bien. En nombre de los diputados y diputadas les damos la bienvenida a todos y todas y vamos a escuchar en este proyecto tan importante para esta comisión también prioridad número 1, la seguridad de nuestro país, y es importante conocer la visión de los gobiernos regionales, especialmente por lo que representa, ¿no? Por una zona compleja, ¿cierto?, donde ha propuesto algunas medidas, pero queremos escuchar de parte de ustedes. Señor gobernador, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Saludo a todos los diputados y las diputadas también y agradezco a todo el equipo la posibilidad de presentar acá. Voy a tratar de ser bien sintético para si hay un espacio todavía de preguntas, fantástico. Si alguien me va ayudando con la presentación, yo voy a ir avanzando rápidamente. Mira, nosotros tuvimos un acuerdo como Asociación de Gobernadores con el Ejecutivo en abril de este año, que establecía al menos 4 cosas que para nosotros eran importantes. Una, que dotaba a los gobiernos regionales en materia de prevención del delito y también de protección y apoyo a las víctimas. Quiero recordarle a los honorables diputados y diputadas que esta fue una función que se le reconoció a los alcaldes o a los municipios recién en el 2016. O sea, desde el año 93 hasta el 2016, los municipios lo que hicieron fue actuar de facto sin tener una facultad expresa que es como la que estamos pidiendo hoy día para los gobiernos regionales. En esta materia nosotros decíamos es de alguna manera avanzar para que todos los niveles del gobierno, tanto local, regional como nacional, tengan competencias de alguna manera que se articulen unas con otras en materia de prevención del delito. También reconocer por esta vía la siguiente, todo lo que dice relación con lo que ya estamos haciendo. Ya les voy a contar lo que estamos haciendo en la región metropolitana, que como ustedes saben es una región grande y compleja, 52 municipios, 8,3 millones de habitantes, 1,2 migrantes, 1,2 millones de migrantes y con, por supuesto, una situación delincuencial bastante compleja. Y además, nosotros durante el mes de agosto se ingresa este proyecto de ley del Ejecutivo que contempla muchas de las cosas acordadas y algunas cosas en las cuales nosotros hemos mantenido cierta diferencia con el Ejecutivo y otras que por supuesto apoyamos completamente. Yo diría lo más importante de este proyecto para nosotros es que dota de esta función a los gobiernos regionales en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito, así como en materia de atención y asistencia a víctimas. El hecho de que esté en el marco legal de las atribuciones expresas a los gobiernos regionales nos parece que es absolutamente la medida correcta y cumple con el objetivo que habíamos planteado precisamente con el objetivo que habíamos planteado con el Ejecutivo en abril. Faculta, tal como está consagrada, y esto lo discutimos, y el subsecretario se recordará expresamente porque lo discutimos directamente, diseñar, aprobar, ejecutar y aplicar políticas, planes, programas y proyectos regionales en las materias ya mencionadas. Y esta facultad se podrá expresar a través de convenios con instituciones públicas o privadas, incluyendo, por supuesto, a las municipalidades. Y también se plantea que tienen que ser en coherencia con la política nacional de prevención del delito, que para mí, a nosotros nos parece absolutamente de sentido común, que las políticas territoriales tengan coherencia con las nacionales, pero que tengan también la especificidad de lo que pasa en cada territorio. ¿Qué es lo que también se plantea en este proyecto de ley? La facultad de los gobiernos regionales para asesorar a los municipios y también a los municipios para solicitar la asesoría en la formulación de planes, programas de seguridad pública y cualquier estrategia de prevención social, situacional y comunitaria. Nosotros tenemos hoy día, por ejemplo, me acompaña Axel Piqué, que es el jefe del Departamento de Seguridad o Prevención del Delito de la región metropolitana. Tenemos una red de encargados de seguridad de toda la región metropolitana, que son 52, con los cuales nos reunimos periódicamente, tratamos temas, hoy día tenemos un proyecto con la Universidad Alberto Hurtado precisamente para fortalecer las capacidades de los municipios. O sea, de facto estamos un poco haciendo lo que la ley plantea ya como una facultad legal y expresa en la ley. Y también se otorga la facultad de crear la División de Prevención del Delito en los gobiernos regionales, que va a encargarse de las tareas de coordinación y gestión de las nuevas funciones. También este proyecto de ley plantea la posibilidad de incorporar a la Corechi en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, es decir, la Asociación de Gobernadores, incorpora al gobernador regional o a un representante en el Consejo Regional de Seguridad Pública que coordina la delegación presidencial e incorpora al gobernador o a un representante en los consejos comunales de seguridad pública, cosa que nos parece bien. Ahora,
solamente, y aquí vienen mis últimos 3 comentarios respecto de qué es lo que nosotros le agregaríamos a este proyecto de ley y por qué. Nosotros hoy día estamos, si me acompañan ahí con la cifra, 2021, 2022, 2023 hemos aprobado 83.483 millones de pesos para seguridad pública en la región metropolitana. ¿Qué incluye esto? Luminarias, vehículos de seguridad de los municipios, vehículos de seguridad de carabineros. Este año vamos a financiar 98 vehículos, 20 de ellos blindados, más un helicóptero, 100 vehículos para la PDI, cuarteles, 4 cuarteles nuevos de la PDI en la región metropolitana, comisarías, alarmas comunitarias, prevención psicosocial en programas de retención escolar y de evitar y de reingreso escolar, capacitaciones tanto a inspectores municipales, equipamiento. Acabamos de aprobar, le comentaba a la diputada, a la presidenta de la comisión, 800 kits de seguridad para inspectores municipales de la región metropolitana, incluyen chaleco antibala, casco balístico y también cámaras que son, de alguna manera, nosotros ya tenemos un inspector fallecido en el caso de la comuna de Macul, y es parte de lo que nos está ocurriendo hoy día en cuanto a las agresiones. Estamos financiando cerca de 7.000 cámaras de televigilancia en la región metropolitana en distintos lugares. O sea, cuando uno mira, y no he mencionado que tenemos 4 proyectos con las 4 fiscalías de la región metropolitana, desde un observatorio de homicidios en la zona sur con la Fundación Paz Ciudadana y la Fiscalía Sur, hasta un programa de mediación alternativa al proceso penal con la Fiscalía Centro-Norte, y en temas también de víctimas adultos mayores y víctimas de violencia intrafamiliar. O sea, hemos cubierto todo el espacio, y lo que viene ahora es un trabajo. Está escuchando el diputado cuando hablaba de la Gendarmería, me llamó mucho la atención. Nosotros tuvimos una reunión con el director nacional de Gendarmería la semana pasada, precisamente para ver cómo podemos ayudar como gobierno regional en vehículos blindados, en escáner para las cárceles y también en medidas de protección para los gendarmes que están súper expuestos en la labor que cumplen dentro de los recintos penitenciarios. Y lo mismo con el servicio de migraciones, que estamos viendo manera de apoyarlo. Lo primero que queremos decir es que no nos sirve mucho que exista un jefe de división sin colaboradores. Nosotros hoy día tenemos una cartera de 83.000 millones de pesos, tenemos un jefe de departamento, 2 funcionarios a honorario y una tercera funcionaria que era, ¿cómo se llama?, comisión de servicio, que termina ahora el 30 de diciembre. O sea, vamos a tener 3 funcionarios para una cartera de 83.000 millones de pesos y la seguridad de la región metropolitana. Nosotros sabemos que hay problemas presupuestarios, y lo que le hemos planteado al Ejecutivo y también a la edición de presupuesto es, oiga, créenos al menos los cupos para poder crear el equipo de seguridad en una región como la nuestra, y por último nosotros mismos lo financiamos con presupuesto nuestro. O sea, ni siquiera estamos pidiendo más dinero, lo que estamos diciendo es, permítanos tener un equipo que sea razonable. Ahora, yo fui alcalde de una comuna como Peñalolén, en la cual hoy día el equipo de seguridad de la comuna de Peñalolén tiene 45 personas. Solamente en Peñalolén. Y le podría decir que los departamentos y divisiones de seguridad de distintos municipios son bastante voluminosos. Nosotros tenemos 3 personas para la región con 8,3 millones de habitantes y una cantidad enorme de delitos violentos. Es difícil cumplir con estas funciones si no nos dan los cupos. De igual manera, yo digo, yo fui invitado y agradecí al subsecretario de Prevención del Delito, del Interior, al Consejo Regional de Prevención del Crimen Organizado. Pero cuando asistí la semana pasada, me di cuenta que habían habido 3 reuniones previas en las cuales no habíamos sido invitados. Entonces yo dije, bueno, al menos que el gobernador sea un miembro permanente del Consejo Regional en contra del crimen organizado. Nosotros queremos además que estas reuniones que tenemos con todos los actores debieran ser formales. O sea, así como está el Consejo Regional de Seguridad Pública, que lo determina la delegación presidencial cuando lo estima conveniente, que hubiese al menos un Consejo Regional de Prevención del Delito que pudiéramos coordinar los gobernadores, como existen los consejos comunales que coordinan los alcaldes. O sea, a nadie se le ocurriría que en una comuna el encargado de prevención del delito fuera alguien designado por el nivel central. Es obviamente el principio democrático, que la máxima autoridad democrática del territorio, en este caso la comuna, coordine el Consejo de Prevención del Delito. Lo mismo planteamos respecto a un Consejo Regional, que no está en la ley, ojo, ni la membresía permanente en el Consejo contra el Crimen Organizado, ni la creación de un Consejo Regional de Prevención del Delito existe. Y lo tercero que hemos pedido, en la cual no tuvimos acuerdo con el Ejecutivo, era la legitimación activa para presentar querellas. Yo les quiero comentar lo que nos ha pasado en la región metropolitana. Mi experiencia de visitar
familiares de víctimas de homicidios en Santiago, es que el objetivo de la Fiscalía, del Ministerio Público, no es atender a la víctima, es resolver el caso. Ergo, si que yo tengo pruebas independientes de la víctima para resolver un caso, no me preocupo de la víctima, ni psicológicamente, ni tampoco penalmente. Nosotros hemos, durante este segundo semestre de este año, hemos presentado 7 querellas ante los tribunales penales para defender a familiares de víctimas de homicidio. Y han sido aceptados admisibles. Ahora, hemos estirado, si ustedes quieren, un poco lo que es el marco jurídico de los gobiernos regionales, que tenemos que velar por el correcto e integral desarrollo de las regiones. Pero creemos que podríamos apoyar la labor. Dicho sea de paso, cuando yo he hablado con los fiscales, le he dicho, mira, fui a ver al tío de Don Elder en Santiago, que fue asesinado en su kiosco. Me dice, efectivamente no estamos teniendo capacidad de llegar a proteger a las víctimas, perfectamente podríamos colaborar. El proyecto de ley plantea programas de víctimas, pero no plantea la legitimación activa que nos permitiría defenderlos en tribunales. Que tengan un defensor. Si el día de mañana existe una defensoría de las víctimas, fantástico, pero mientras tanto, los gobiernos regionales podemos hacer parte de esa pega. Y por último, nosotros sí creemos que tenemos que tener un énfasis en coordinación. Hoy día el gran tema es la coordinación de los distintos actores. Los gobiernos regionales podemos ser articuladores en los territorios, es lo que estamos haciendo. Y frente a este gran cambio en lo que es la naturaleza del crimen que estamos viviendo en Santiago y en Chile, nosotros hemos dicho, el Estado tiene que actualizarse para hacerlo. Entregarle herramientas a los gobiernos regionales que están invirtiendo una gran suma de dinero es una, pero no es la única. Nosotros tenemos que tener hoy día, entender que, por ejemplo, el poder de fuego de las bandas criminales es muy superior al de Carabineros. Lo de la granada a la Cabo Segundo Currihuil, una granada de guerra, es solamente un ejemplo, pero en general el mundo del crimen anda con pistolas semiautomáticas, con cargadores de hasta 40 tiros, con metralletas, y muchas veces nuestros carabineros, al menos el 70% de los carabineros de la región metropolitana, anda con un revólver de 5 tiros. Esa es la simetría que tenemos hoy día en poder de fuego. Nosotros sentimos que tenemos que avanzar en la ruta del dinero, en la persecución de la ruta del dinero. Me parece excelente, lo he dicho públicamente, lo que ha hecho el gobierno y la delegación presidencial de la región en cuanto a eliminar los narcomausoleos, que eran presencia de la cultura narco en los territorios. Pero mientras no incautemos casas en la dehesa o en Chicureo, que es donde viven los verdaderos poderosos del mercado de la droga, difícilmente vamos a dar una señal de que estamos detrás del patrimonio de los mismos. Los soldados, oye, mueren y se reemplazan en 24 horas. Pero ahí claramente, y entiendo que hay un proyecto de ley de inteligencia financiera en segundo trámite en el Senado, pero que es fundamental esta materia. El tema de las cárceles, insisto, ya les comenté lo que estamos haciendo ahora. Yo creo que lo que hemos aprendido de Italia es que mientras no tengamos cárceles de verdad especialmente dedicadas solo a los capos y a los jefes de la mafia, con regímenes penitenciarios absolutamente distintos, ellos van a seguir considerando que la cárcel es la playa y van a seguir delinquiendo desde la misma. Y por último, estamos absolutamente convencidos de que hoy día no hay una bala de plata en esta materia. Creemos que hay que ocupar todas las herramientas que tengamos dentro del ordenamiento jurídico para combatir la delincuencia. Algunas de ellas dependen del nivel central, otras podemos llevarlas a cabo nosotros. Los municipios y los gobiernos regionales estamos innovando bastante. No digo que tengamos la respuesta certera a todos los problemas, pero al menos creemos que podemos hacer una contribución. Entonces, termino diciendo, Presidenta, que nosotros valoramos este proyecto de ley, creemos que es importante reconocer legalmente lo que ya se hizo con los municipios del 2016, ahora los gobiernos regionales. Creo que es importante que se reconozca también este rol que vamos a tener en cuanto a asesoría a los municipios y creación también de protección a las víctimas, pero echamos de menos las cosas que les he señalado, legitimación activa para poder demandar a nombre de las víctimas, por un lado. En segundo lugar, la posibilidad de tener un Consejo Regional de Prevención del Delito, y en tercer lugar, ser miembros permanentes del Consejo Regional contra el Crimen Organizado, no porque tengamos la verdad de todos los temas, ni mucho menos, porque este es un esfuerzo colaborativo, sino porque creemos que podemos aportar. Mi experiencia es que la presencia territorial de las autoridades democráticas subnacionales, llámese municipios y gobiernos regionales,
es un aporte hoy día en la lucha contra el delito y en contra de la sensación de inseguridad, que dicho sea de paso, pucha que es dramático. Yo estuve en Padre Hurtado, como ustedes saben, asesinaron a un niño la semana pasada, y ¿qué te decía la presidenta de la Junta de Vecinos? Don Claudio, ¿qué sacamos con que no hagan la plaza? Luchamos 2 años por la plaza, nadie se atreve a ocuparla. ¿Qué es lo que me decía a mí los familiares de Karina Morales, que es la funcionaria del Gobierno Regional Metropolitano, que murió de un tiro a las 6 de la tarde en Tirso Molina, cuando tomaba un taxi? Don Claudio, ¿qué están esperando ustedes? ¿Que maten a alguien poderoso? ¿A un juez? ¿A un parlamentario? ¿A un ministro? Porque siempre nos matan a lo mismo. Entonces, cuando uno habla de repente con vehemencia respecto a estos temas, es porque lo que siente hoy día en la calle es el temor que se refleja en las encuestas, y el temor tiene que ver con que no estamos ocupando los espacios públicos por temor. Aquí hay yo diría, hay un toque de queda autoimpuesto de parte de muchos ciudadanos que se están restando de salir. Los restaurantes están cerrando en muchos lugares de Santiago a las 10, 10:30 de la noche, por temor de las personas. Ahora, alguien podrá decir, no hay una medida. Por supuesto no hay una medida. Yo creo que este es un fenómeno multicausal que requiere un enfoque intersectorial e interdisciplinario, y nosotros lo que estamos diciendo es que los gobiernos regionales tienen que tener un lugar en la mesa para aportar en una lucha en la cual no sobra nadie y en la cual se necesitan todos. Muy bien, muchas gracias, gobernador. Nos queda claro que hay una postura favorable, así lo manifestó también el gobernador, el presidente de la Goretti, que también nos acompañó junto a Jaime Piloski, también como coordinando estas acciones, así que valoramos que usted refuerce aquello con todo lo que también ha señalado. Entonces, entiendo que estamos contra los tiempos. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta muy específica o ya liberamos al gobernador, ¿les parece? ¿No hay preguntas entonces? Bueno, nosotros vamos a trabajar con la máxima prontitud, por eso está el subsecretario acá también. Tenemos estos 2 proyectos que conversan, que se fortalecen, y al igual que usted, aquí también planteamos el tema de los funcionarios, que más las otras 2 medidas de legitimidad activa y los consejos de prevención que tienen que estar. A lo mejor también hay otras medidas que en conjunto ustedes con sus consejos regionales también pueden proponer al Ejecutivo. No sé si el estado de excepción, ¿no? Pero podemos darle una vuelta. Muy bien, ¿hay algo más? Entonces, subsecretario, por favor. Muchas gracias, presidenta. Agradecer una nueva sesión de trabajo, por comentarle al gobernador que además después de este punto vemos el proyecto de ley que fortalece el rol preventivo de los municipios. Solo un par de comentarios que creo que son importantes. Muchos de los elementos que acaba de mencionar el gobernador están siendo debatidos en otras leyes, tanto la del Ministerio de Seguridad Pública, donde por ejemplo se establecen los participantes de los consejos regionales, y también vamos a establecer consejos preventivos regionales, y eso también está clarificado. Yo creo que también son tramitaciones que estamos llevando adelante en paralelo, sea en el Senado como en la Cámara. Respecto a atención a víctimas, también la decisión de manera transversal que tomamos era fortalecer el proyecto de ley para el servicio. Entonces hay varias materias que van en ese proyecto de ley que se va a debatir. Y lo último, particularmente, es que efectivamente, como dice el gobernador, este es un compromiso que adquirimos con la Asociación de Gobernadores de Chile, y por eso nosotros, a pesar de que este proyecto no fue parte de las 31 medidas del acuerdo que se tomó con la Cámara y el Senado, tomamos la decisión de ingresarlo, de tramitarlo, y por eso, gracias por intermedio suyo, presidenta, también le hemos dado la prioridad, y con esto creo que ya podríamos prontamente partir en la discusión y la votación de los artículos, tomando las recomendaciones que hemos recibido de distintos actores, y ojalá, y esta es la voluntad del Ejecutivo, sacar este proyecto lo antes posible, porque nos parece prioritario, urgente, pero por sobre todo que estamos absolutamente convencidos que los gobiernos regionales pueden jugar un rol muy importante en la prevención del delito. Me voy a quizás dar un último, quizás un mensaje al gobierno. Nosotros tenemos toda la voluntad. La semana antepasada sesionamos 10 horas en 2 días, o sea, además de la sesión, que tuvimos 3 sesiones en 2 días, las comisiones, sesionamos en 10 horas, o sea, salíamos a la sala, volvíamos y despachamos el proyecto de refugio, que es un proyecto que nos pidió la ministra del Interior, que es parte de las 31 medidas, pero no está en tabla y no hubo ninguna urgencia. Entonces uno dice, nosotros queremos avanzar, tenemos una agenda, ¿ya? Y estos proyectos que no son parte de las 31 medidas, vamos a trabajar igual con la misma urgencia, pero también necesitamos que tanto el Ejecutivo, Interior
con el ministro de SECPRED se coordinen para las urgencias. Y si son necesarias agregarle más urgencia, o sea, discusión inmediata, también hay que considerarlo, porque la gente está cansada de decir que están esperando al Congreso y no tenemos la culpa de la inseguridad en el Congreso. Podemos aportar, pero esto es tarea de todos, como hemos dicho. Así que muy bien, querido gobernador, le dejamos en libertad. Muchas gracias. Hacemos un receso y volvemos. Retomamos. ¿Hay alguien que va a usar varios, va a utilizar? Diputado Yarzo, mientras. Muchas gracias, presidenta. Yo quiero en varios pedir que se cite al canciller Alberto Van Claveren para que venga a exponer sobre las gestiones en la Cancillería en el proceso de expulsión de migrantes y de qué se trata el acuerdo que salió diciendo sobre Venezuela. Se supone que llegamos a un acuerdo con Venezuela. Me gustaría saber de qué se trata ese acuerdo y cómo vamos a operar con la expulsión de los migrantes. Entonces yo creo que es un tema que quedó pendiente en la sesión anterior. Creo que es bueno que venga el canciller a exponer y sería bueno porque estamos viendo temas al respecto, hay proyectos de ley al respecto y creo que sería importante saber de qué se trata ese acuerdo. Y además, presidenta, y eso lo conversamos de hecho, presidenta, y creo que es importante verlo, pero además me gustaría de nuevo mencionar de poner en tabla el proyecto de ley del boletín 16.213-06 que tiene urgencia simple y que habla de establecer requisitos para las entidades privadas con o sin fines de lucro y que son receptoras de fondos públicos, porque eso también lo estamos viendo en la Comisión de Transparencia y el gobierno le puso urgencia simple, así que si lo podemos poner en tabla, lo agradecería mucho. Gracias, presidenta. Muy bien, diputado Yarzo, vamos a tomar los acuerdos entonces, invitar al ministro. Ya nosotros ya lo invitamos la sesión pasada, él se excusó y vino la subsecretaria, pero aún así acordamos enviar y ya salió ese oficio, ya. Entonces ahora, si les parece, nosotros más que reiterar el oficio, hacemos presente que en base a esos requerimientos nos estamos volviendo a invitar. Y si él no llegara a la próxima sesión, a lo menos que nos mande las respuestas. ¿Les parece, señor secretario? Para que quede consignado así, ¿les parece? Independiente de que no vamos a abandonar la idea de poder conversar con el ministro en estas materias de migración y relaciones con los países, ¿cierto? Que esperamos esa cooperación. Muy bien. Lo invitamos. Y reiteramos la solicitud. Muy bien, entonces nosotros nos quedó pendiente la sesión pasada, que es importante también, atendiendo que con el subsecretario nosotros nos hemos dado una urgencia para ir despachando estos dos proyectos que a él le toca trabajar, que era muy necesario también ir cerrando quizás algunas materias de brechas en cuanto al análisis de datos. Por eso pedimos información a la biblioteca y está con nosotros, ¿cierto?, don Guillermo Fernández, ¿cierto?, que es investigador de la Asesoría Técnica Parlamentaria, que nos va a hacer una presentación. Serán unos 12 minutos, 20 minutos, podemos cortarlo a 15 porque nos vamos a quedar con la presentación. Intentémosle, ¿ya? Porque tengo que dejar unos 40 minutos, a lo menos más de media hora, para avanzar un proyecto de ley que es el de seguridad, ¿ya? Sí, tiene gran trabajo, así que si usted necesita los 20, nos tomamos los 20. Ya, eso es lo que me está diciendo el vicepresidente. Yo le pongo atención al vicepresidente porque habla la voz de la experiencia. Muy bien, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta, diputados, subsecretario. Como biblioteca se nos encargó, como decía la presidenta, hacer un estudio de la evolución de la delincuencia en los últimos años en el país. Me gustaría partir con algunas consideraciones metodológicas. En Chile existen distintas fuentes oficiales de medición del delito. Por un lado están los datos que lleva la Subsecretaría de Prevención del Delito, que básicamente concentra los denominados delitos de mayor connotación social, y por otro lado está la base de datos del Ministerio Público. Señalaba que por un lado están las estadísticas de denuncias de mayor connotación social de los delitos que lleva la Subsecretaría de Prevención,
y por otra parte la base de datos del Ministerio Público que contiene la totalidad de las causas ingresadas a tramitación a este organismo. Respecto a la victimización, existen en Chile dos grandes encuestas. Por una parte, la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, ENUS, la cual es aplicada por el INE, y el índice Paz Ciudadana. Ambas encuestas no son comparables entre sí respecto al guarismo, respecto al número, pero como en todo análisis de una batería de encuestas, lo importante es ver si las evoluciones que ellas manifiestan tienen alguna similitud o no. Eso lo veremos más adelante. ¿Por qué son distintas? En primer lugar, la ENUS tiene una medición anual. En la última versión se le preguntó a las personas si habían sido víctimas de un delito entre enero y diciembre del año 2022. En cambio, el índice Paz Ciudadana consulta por un semestre. Se les consulta a las personas si han sido objeto de un delito en los últimos 6 meses. Y otra diferencia muy fundamental es que el índice Paz Ciudadana mide solamente un delito, el delito de robo, a lo cual además agrega el intento de robo. Respecto a lo que nos solicitó la comisión, hemos dividido la presentación en 5 grandes ítems. Por un lado, haremos un análisis de la delincuencia común, luego haremos un análisis más profundo del homicidio, veremos también, como señalaba, los resultados de las encuestas de victimización. En cuarto lugar, nos adentraremos también en algunos datos sobre la inseguridad y la percepción del delito que están teniendo las personas, para finalmente hacer un análisis de la nacionalidad de las personas que están cumpliendo condena en sistema cerrado, en prisiones. Vamos a algunos datos de la delincuencia común. De acuerdo a las estadísticas del Ministerio Público, en Chile el año pasado ingresaron 1.359.000 causas a tramitación. Esta cifra no dista mucho de los datos de la última década. Como ustedes ven en pantalla, saldría de esta normalidad de los datos el año 2019, en que la cifra aumenta a 1.455.000 causas, y hay una baja significativa el año 2021. Me gustaría detenerme en esta baja. Todos los especialistas han señalado que la pandemia jugó un rol fundamental en cómo podemos interpretar las estadísticas. Estábamos todos en nuestras casas, había menos circulación de gente, y por otro lado, en caso de ser víctima de un delito, tampoco era tan clara que la persona iba a ir a establecer la denuncia ante la autoridad competente por las restricciones de desplazamiento que teníamos. Respecto a la distribución del delito a nivel territorial, vemos que este se concentra en las regiones del norte del país, especialmente en Tarapacá y Antofagasta, que son las regiones que tienen más de 3.000 casos por cada 100.000 habitantes. La medición de casos cada 100.000 habitantes es la medición internacional para medir poblaciones que tienen un distinto tamaño poblacional. Vamos a algunos casos de delitos en particular. En los delitos sexuales vemos como el abuso sexual y las violaciones experimentan una sostenida alza desde el año 2016, más la baja que hemos dicho en los años de pandemia. Luego, el delito de lesiones es el que clarifica más los aspectos metodológicos que yo les señalaba. La baja producida el año 2020 a 79,3 y la baja producida a 2021 de 73,3 casos por cada 100.000 habitantes ve justamente los años en que hubo pandemia. ¿Qué han recomendado los especialistas? Comparar la cifra del año 2022 con la del 2019, no con la de los dos años inmediatamente anteriores. Vamos a ver que en todo el barrido estadístico que hagamos, el año 2022 aumenta pero respecto al año anterior. Pero lo importante, se ha establecido, es comparar este dato con el del año 2019 hacia atrás. Vemos en este caso de las lesiones que la tasa para el 2022 es muy similar a la del año 2019. Delitos en contra de la propiedad. Hemos seleccionado 4 tipos de robos. Robos con violencia e intimidación, robo en lugar habitado, robo en lugar no habitado y robo por sorpresa. Una vez más queda claro el efecto de la pandemia y señalar que los aumentos para estos 4 delitos de 2022, en los 4 casos, los datos son inferiores a lo que hubo el 2019. La violencia intrafamiliar es un delito de alta comisión en territorio nacional y no siempre se le da la importancia necesaria.
vemos como hubo una baja hasta el año 2018, pero luego este delito comienza nuevamente a subir hasta llegar a 736 casos por cada 100.000 habitantes en 2021 y 737,3 casos por cada 100.000 habitantes en 2022. El secuestro es un delito que ha tenido una sostenida alza, especialmente hasta el año 2019, en el que se registran 569 casos. Pandemia de por medio, en 2002 el aumento es absolutamente exponencial, llegando a 826 casos. Estos son casos, unidades, no tasa cada 100.000 habitantes como los años anteriores. Como señalé en la introducción, haremos un análisis más profundo del delito de homicidio. En primer lugar, como vemos en pantalla, el homicidio ha tenido un sostenido aumento y luego tiene un pic importante el año 2020, llegando a 5,7 casos por cada 100.000 habitantes. Eliminada el año de la pandemia, el año 2022 tiene un porcentaje aún mayor de 6,7 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que implica un punto porcentual más de lo que hubo el año 2020. Por lo tanto, es un significativo aumento. Un dato sumamente relevante es ver la forma de comisión de los homicidios. Si en 2018 teníamos que 1 de cada 4 homicidios eran realizados a través de un arma de fuego, al año 2022 un 53,9% de ellos son realizados por este tipo de armas. Este no es un dato menor si pensamos especialmente en la percepción de temor que puedan tener las personas. No es lo mismo homicidios pasionales, homicidios que son en riñas, por ejemplo, a que estén las armas de fuego involucradas. La distribución territorial replica a lo señalado anteriormente en la delincuencia común. Las regiones del norte son aquellas que concentran las más altas tasas de homicidio a nivel nacional. Destaca sin duda Arica y Parinacota, con 17,1 homicidios por cada 100.000 habitantes, y Tarapacá con 13,4. También destacan las regiones de Antofagasta y Atacama. Hay que recordar que el promedio nacional es de 6,7 casos por cada 100.000 habitantes, por lo cual los datos entregados en estas regiones del norte es muy superior a dicha cifra. Dentro de los homicidios, también está disponible el dato de la nacionalidad de las personas que son víctimas y que son victimarios. Como vemos en pantalla, las víctimas de homicidio que son extranjeras han aumentado sostenidamente. El año 2018, tan solo el 5,7% de las personas que fueron asesinadas eran de nacionalidad extranjera. Esta cifra aumenta al 17,2% en el año 2022. Es decir, el año pasado, 1 de cada 6 personas que fueron asesinadas eran de origen extranjero. La misma situación sucede en el caso de los victimarios, las personas que cometen el delito de homicidio. En 2018, los homicidios fueron cometidos apenas en un 3,5% por personas de origen extranjero, dato que salta al 13,1% el año 2022. Vamos a la otra forma de medir los delitos, la victimización. Como ven ustedes en pantalla, desde el año 2017, la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana fue registrando una baja sostenida en la victimización de las personas. El año 2020 y el año 2021 son los años que hay que sacar según las recomendaciones especializadas para fijarnos en el año 2022, que la victimización llega al 21,8%. Como ven, esta cifra es la más baja de los últimos 10 años. Lo mismo, exactamente lo mismo, replica el índice Paz Ciudadana, que señala que el año 2022 hubo un 32,7% de personas que declararon ser víctimas de robo o intento de robo. Esta cifra del 32,7%, sacando los 2 años de pandemia, es nuevamente la más alta en los últimos 10 años. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que las encuestas de victimización ven una disminución, y vamos a ver qué sucede con la inseguridad y la percepción frente al delito. Muy por el contrario, vemos como el índice Paz Ciudadana,
que mide el temor de las personas en alto, bajo o medio, vemos que el porcentaje de alto temor se dispara el año 2022, llegando al 28%, muy por encima de todos los registros anteriores. La encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana replica dicha información. El año 2022, las personas a las cuales se les preguntó, comillas, pensando en la delincuencia, ¿usted diría que el año 2022 la delincuencia aumentó, se mantuvo o disminuyó? Un 90,6% sostienen que la delincuencia aumentó. Es sumamente interesante que los años de pandemia, lo señalado por la encuesta que aplica el INE, los años de pandemia no se produce el efecto que vimos con la victimización. Vimos que todos los datos estadísticos señalan que hubo menos delitos durante los años de pandemia. Sin embargo, la percepción ciudadana es que el delito fue aumentando pese a estar en pandemia. Vemos como el 2019 es 81,8%, pasa a 84,3% y el 2021 es 86,9%. Este último dato, esta última consulta de la encuesta del INE, que señala que pensando en la delincuencia usted diría que el año X aumentó, se mantuvo o disminuyó, tiene también una bajada territorial. Se le consulta a las personas por su imagen del país, que es lo que vimos, 90,6%, pero también se les consulta a las personas por otros dos territorios, su comuna y su barrio. Vemos que hay un desacople entre la mirada que yo tengo a nivel nacional y la mirada de mi territorio más cercano. No por nada, las mismas personas, los mismos encuestados que señalaron que la delincuencia aumentó en el país, el 90,6% de esos encuestados sostuvo que la delincuencia aumentó en el país el año anterior. A nivel de barrio es tan solo el 55%. Este es un dato sumamente relevante de ser investigado. Crimen organizado. El aumento importante del homicidio en Chile y especialmente el aumento de armas de fuego involucradas en este tipo de delitos ha despertado una conversación incipiente en el país de si estaría mutando el crimen, si estaríamos mutando de una delincuencia común que ha existido en Chile normalmente hacia algún grado de crimen organizado, cuánto estarían penetrando o no distintas formas de comisión de delito. Al respecto, la Fundación Paz Ciudadana acaba de lanzar un excelente instrumento que es denominado el Índice de Exposición a la Criminalidad Organizada. En él se le consultan a las personas si han presenciado en sus barrios una serie de conductas violentas y con qué frecuencia lo han hecho. Si es siempre, casi nunca o nunca. Si bien el ranking es encabezado por fuegos artificiales y por conductas asociadas a la droga, tanto consumo como tráfico, yo destaco en el PowerPoint que preparamos dos situaciones por la violencia que ellas implican: balaceras o disparos en el aire y homicidios por ajuste de cuentas. Si vemos el porcentaje que contesta que siempre o casi siempre es presencia balaceras o disparos en el aire, eso es un 43% ante una conducta tan violenta como ella. Y respecto a los homicidios por ajuste de cuentas, lo mismo, sumando el siempre y el casi siempre, nos da un 14%. Las demás conductas son memoriales, narcofunerales y otras consultas que, si bien tienen porcentajes que uno podría considerar altos, no tienen este gran grado de gravedad que yo señalo para balaceras o homicidios. Un último ítem que se nos ha solicitado por parte de la Comisión es analizar la nacionalidad de las personas que están cumpliendo condena al interior de las cárceles chilenas. Desde el 2020 a la fecha ha habido un sostenido aumento de personas extranjeras en cárceles chilenas. Si el 2020 era solamente el 6,8%, en 2028 este porcentaje aumenta al 11,8%, es decir, un 73% de alza en tan solo 2 años. Si llevamos esto al territorio nacional, vemos como las cárceles del norte son las que concentran mayores tasas de extranjeros cumpliendo condenas. El dato más importante, para no llamarlo dramático, es la región de Tarapacá, que el año 2022 presentó una tasa de 45,9%, es decir, prácticamente la mitad de las personas que estaban cumpliendo condena en las cárceles de Tarapacá eran de origen extranjero.
Finalmente, haciendo un zoom de los extranjeros. Aquí el universo no es la cantidad de gente que está en la cárcel, sino que aquellos extranjeros que están cumpliendo condena de prisión, vemos cuáles son las principales nacionalidades de ellos. Básicamente son bolivianos, colombianos, venezolanos y peruanos. Las demás nacionalidades representan datos muy marginales. En la evolución 2018-2022 vemos en primer lugar que el ranking es siempre encabezado o por Bolivia o por ciudadanos de nacionalidad boliviana o por ciudadanos de nacionalidad colombiana. Sin embargo, en los últimos años, junto con ver la baja de peruanos cumpliendo condenas de prisión, vemos la explosiva alza de los venezolanos. Si en 2018 apenas el 1,5% de los extranjeros cumpliendo condena de prisión eran de origen venezolano, el año recién pasado esta cifra llegó al 23,2%. Eso es cuanto podemos informar, Presidenta. Muchas gracias. Muy bien, queremos en nombre de la comisión agradecerle el aporte. Yo ya había revisado algunos de estos datos, así que aprovecho también de señalar que es importante que nosotros manejemos estos y que sigamos quizás aunando, yo diría, en cuanto a las fuentes, a las nuevas mediciones que se van realizando por el gobierno, por la unidad estratégica que ellos definen y todo, con las policías, con el Ministerio Público, siempre tener, ojalá, un solo dato de manera que sea medible, porque si lo vamos cambiando entre gobierno y gobierno no nos permite tener un análisis comparativo. Así que queremos agradecer a la biblioteca. Para nosotros es un espacio muy confiable también y que ha aunado las distintas miradas que se tienen también en las distintas reparticiones. Vamos a ofrecer la palabra al diputado Kaiser y ¿quién más me la había pedido? Ya, ahí cerraríamos para ir avanzando ya que el SUBSE espera su proyecto. Muchas gracias, señora presidenta. Primero agradecer el trabajo de la biblioteca, que como siempre es muy completo, y hacerle la siguiente consulta. ¿Existe una cifra de personas, o sea, cuanto menos a mí me han llegado informaciones en la materia, que habiendo sido asesinadas no necesariamente entran dentro de la estadística en razón de su calificación al momento de ser recolectadas, tanto servicio médico legal, fiscalía, etcétera? Porque tenemos cifras que no están contestes en esa materia. ¿La biblioteca hizo algún análisis sobre las fuentes con las cuales están trabajando los distintos organismos a la hora de entregarnos esta información? ¿Tenemos alguna fuente que nos hable de muertes violentas en general? Es decir, muertes por causas no naturales, porque ahí podríamos también identificar, creo, no sé si usted está de acuerdo con eso, podríamos identificar de mejor manera aquellas personas que, habiendo sido víctimas de un delito y donde no hay un autor conocido o donde no se sabe exactamente cómo esa persona fue asesinada, entrarían dentro de la estadística. Escucho de Arica cosas realmente espantosas. Y otro punto más. Existiendo ilegales o irregulares en este país, esas personas no están necesariamente comprendidas dentro de, no son conocidas por el Estado de Chile. El hecho de que sean asesinadas y, por ejemplo, desaparecidas, estamos hablando de picaderos, por ejemplo, que es una práctica muy propia de Colombia, donde hacen desaparecer los restos, los pican y después los lanzan al mar o se los entregan a los perros para comérselos, ¿no? Ese tipo de delito naturalmente no lo estamos recogiendo ahora, ¿no? O sea, las personas que están ilegalmente en el país y que son asesinadas y desaparecidas, nadie sabe de eso. Tenemos una cifra en negro ahí. ¿Eso es correcto? Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias. ¿No hay más preguntas? Solo consulta, también volviendo al índice del 6.7, ¿cierto? De los casos por homicidio. He estado conversando con algunas otras autoridades y yo no sé si ese dato, si no tiene la información, lo podemos recabar después. ¿Obedece a quién? ¿Por qué? Porque de repente informa, por ejemplo, la Fiscalía.
pero una persona después fallece, ya no es en el mismo momento, sino, por ejemplo, puede estar, llega a un hospital, ¿cierto? Y después fallece, no en el minuto del homicidio in situ, pero después también. Entonces, yo no sé si esos datos se agregan, creo que ahí hay una brecha o un dato oculto, y también si esto está en coordinación, PDI, Carabineros y el Ministerio Público, o no está, no es la misma fuente. Eso solamente si usted pudo dentro de su análisis revisar. Sí, por su intermedio, Presidenta, contestarle tanto al diputado Kaiser como a usted misma. Respecto a las cifras de homicidios, históricamente ha habido un gran problema respecto a Chile, y precisamente cuando uno ve las cifras comparativas internacionalmente, siempre estuvieron a la baja. Uno decía estamos mejor que un montón de países, pero la cifra normalmente fue a la baja y no era precisa, porque las fuentes no conversaban entre sí. Sin embargo, es este año que precisamente la Subsecretaría de Prevención del Delito realizó un trabajo de unir las distintas fuentes, los casos de policía, los casos de Carabineros, de Policía de Investigaciones, lo que informaba el Ministerio Público, e incluso otras formas de muerte, como señalaba el diputado Kaiser, que es, por ejemplo, el servicio médico legal o los hospitales. Hay una persona que muere y no se sabe bien cómo murió, Carabineros no tiene la claridad que fue asesinada, pero luego el servicio médico legal tiene esa información. Entonces, se cruzó toda esta información y se creó el Informe Nacional de Homicidios Consumados, que es del año 2023. Y en base a eso, la cifra se corrigió al alza, al 6,7%, y con la misma metodología se retrotrajo la cifra hasta el año 2016. O sea, esa diapositiva que yo tengo de los homicidios es una cifra corregida según la última, el último diseño estadístico que hizo el gobierno. Respecto a personas que no están documentadas o personas que son desaparecidas, claro, son casos que no ingresan al sistema. O sea, lo mínimo para que esté dentro de la estadística es que haya ingresado al sistema de alguna forma. Los desaparecidos, en casos irregulares, podría haber una denuncia de muerte presunta que no es nunca concretada como un homicidio, pero que al menos como muerte presunta. Y en el caso de un ilegal, no sé si podríamos hipotetizar si alguno de las personas, familiares o amigos, se va a acercar a las autoridades o no a establecer que hay una muerte presunta. Pero sin duda, de los desaparecidos no ingresan a esta estadística. Y me quedaba una segunda consulta del diputado. Eran esas dos, sí, con eso contesto. Muy bien, para nosotros van a ser datos muy importantes, así que agradecemos y valoramos también que tanto usted como Gabriela estén atentos a estas materias que lleva la comisión. ¿Ya? Así que eso, vamos a seguir con la tabla. ¿Ya? Nosotros hemos dicho que vamos a iniciar la discusión y votación en particular de los proyectos refundidos, ¿cierto? El de 18.695, orgánica de municipalidades y otros cuerpos legales con el objeto de fortalecer la institucional municipalidad en materia de seguridad pública y prevención del delito, y la otra, ¿cierto?, que también se ha fusionado y que busca lo mismo, que tiene que ver con los comités de seguridad rural y vecinal y mecanismos de participación ciudadana. Boletín 15.584. ¿Hay alguien que se me quedó con un varios delante? Ya lo abordamos, pero está bien, es que el diputado ayer se habló, pero le vamos a ceder unos minutos. Muchas gracias. No, si no es muy largo, es en razón de lo que había planteado el diputado Fuenzalida, complementariamente solicitar a Gendarmería si tiene un informe técnico sobre las consecuencias que podría tener el reemplazo del decreto exento en comento por el diputado Fuenzalida. Ya, así que hay alguna otra orden en torno al tema. No, si existe un análisis o si pueden hacer para nosotros un análisis de cuáles serían las consecuencias al interior de los penales de la eliminación de este en la biblioteca. No para nosotros. O sea, no, la biblioteca para nosotros. No la biblioteca, no, que Gendarmería nos haga el informe. ¿Por qué? Porque es Gendarmería la que tiene los organismos técnicos, creo, a su disposición que efectivamente nos puedan entregar esta información de manera directa. Muchísimas gracias. Muy bien. Si les parece, entonces lo consideramos así.
ya, y creo que no sería malo considerar en esas materias escuchar a algunos 2 ex directores de Gendarmería para ver cómo replican estas materias, ¿ya? O sea, a la medida que podamos con la urgencia, retomamos el tema carcelario, que es muy importante también, lo considero. ¿Si les parece? Muy bien, entonces, se acuerda. Ya, seguimos entonces, señor subsecretario. Nosotros, señor secretario, nosotros votamos la idea en general del proyecto, pero no hemos votado ningún articulado, ¿verdad? Entonces, no sé si quiere usted la palabra, retomar algún tema. Usted ha estado en conversaciones permanentes con los municipios y con los distintos organismos. Vale hacer un repaso. Nosotros tuvimos en audiencia de este proyecto, a lo menos escuchamos a unas 15 distintas organizaciones, entre alcalde, alcaldesa, y yo creo que puedo quedar corta, porque además escuchamos de todas las asociaciones de municipios y algunas también fundaciones en materia de seguridad, como Paz Ciudadana y otros. Entonces, creo que hemos tenido una mirada bastante integral. Sin perjuicio de eso, subsecretario, usted siguió recogiendo, también escuchamos a las policías, el Ministerio Público, en fin. Entonces, usted también pudiera contarnos si es que ha tenido una mirada, nuestros equipos también estuvieron trabajando y por lo tanto, cómo seguimos de manera a agilizar la tramitación de este proyecto. Eso. Muchas gracias, presidenta. Creo que, si me permite, solo hacer una recapitulación respecto al dónde estamos, ¿ah? Yo creo que esta etapa ya partió la etapa en que esto se aprobó en general y ha habido un claro trabajo que ha sido muy importante en estas semanas. Quiero destacar que este es uno de los proyectos que son parte de las 31 medidas acordadas y que llevamos en 19, y por supuesto nuestra intención como gobierno es que esto avance con toda la celeridad posible, y particularmente para la Subsecretaría de Prevención del Delito, el trabajo con los municipios es fundamental y vemos este proyecto con mucha importancia. En términos generales, se presentaron 36 indicaciones por parte del Ejecutivo. Estas indicaciones son reflejo de de las escuchas que hicimos, del trabajo, del compartir información, particularmente presentadas por las y los invitados a esta comisión, por los distintos municipios, organizaciones. Quiero destacar que aquí estuvieron presentes alcaldes y alcaldesas de Pedro Aguirre Cerda, Providencia, Las Condes, San Joaquín, Peñalolén, Santiago y Vitacura, como también las asociaciones de funcionarios y otras organizaciones sin fines de lucro que han tenido una visión muy constructiva respecto a cómo podemos hacer de este proyecto un mejor proyecto. Nosotros, presidenta, quiero destacar que como equipo, con nuestro equipo legislativo, también respondimos todas las dudas que se nos fueron presentadas por parte de los equipos legislativos de las diputadas y los diputados, y también se hicieron minutas cada vez que fueron solicitadas, y profundizamos y detallamos la información que se nos solicitó con todas y todos quienes lo hicieron. Así que yo creo que también ahí se cumplió con el compromiso que hicimos cuando se inició la tramitación de este proyecto. La lógica de las indicaciones presentadas se agrupa en dos grandes categorías. Primero, una de los elementos principales que se plantearon tenía que ver con la prohibición de contratar a través de asociaciones. Esto fue algo que fue presentado por distintos municipios, se plantearon modelos distintos, como era, por ejemplo, el de Providencia, presentado por la alcaldesa Matei, versus el de San Joaquín, donde ahí había, por ejemplo, un trabajo conjunto con la Universidad Católica que permitía que en los campus de esa universidad se hiciera un trabajo mancomunado con los municipios. Entonces, ahí avanzamos, escuchamos, hicimos las mejoras respectivas, y esta la vemos como una importante concesión que hacemos nosotros en el acuerdo que nos hicimos con ustedes en la sesión, de que íbamos a recoger los elementos que nos parecían que claramente eran mejoras. Así que en ese sentido, nosotros en estas indicaciones hemos eliminado esa prohibición para contratar a través de asociaciones. Lo que hacemos al eliminar esta prohibición
es crear un párrafo octavo donde se regula la contratación a través del Código del Trabajo. De otras palabras, es pasar de la prohibición a la regulación y de cierta manera esto lo que genera es una real flexibilización en esta materia y respondemos, Presidenta, a la solicitud que se nos hizo por parte de alcaldes y alcaldesas, pero también de diputadas y diputados de esta comisión. En segundo lugar, yo diría que el segundo elemento relevante producto del trabajo de estas semanas tiene que ver con la especificación y el detalle de las labores preventivas de los inspectores y las inspectoras, de su capacitación, perfeccionamiento y protección necesaria para la realización de labores. Ahí se hizo un trabajo conjunto recogiendo las propuestas de diputados y diputadas y llegamos a ejes temáticos que se encuentran contenidos en el paquete de indicaciones que acabo de mencionar. Las diputadas Fríes, Morales, Plasencia y la diputada Tello presentaron un paquete con 34 indicaciones con foco en fortalecer el rol preventivo de las y los inspectores y robustecer la regulación de las capacitaciones de los inspectores municipales. Gran parte también de esas propuestas han sido recogidas en el paquete de indicaciones que nosotros hemos presentado. El diputado Oyarzo, que estuvo acá con nosotros, presentó 22 indicaciones en que... aquí está. ¿Cómo está, diputado? Se me cambió de lado. Pasó a la izquierda. Y el diputado Yarzo destaca en sus indicaciones la incorporación de las labores de emergencia dentro de las actividades para las cuales la ley habilita la intervención de la y los inspectores de seguridad municipal dentro de las funciones coayudantes, y muchos también de los elementos que estaban presentes en sus 22 indicaciones las hemos recogido. Así que también, diputado, agradecemos las propuestas presentadas porque han hecho de este proyecto un mejor proyecto. Hay 32 indicaciones presentadas por Chile Vamos, entre ellos diputados Berger, Becker, Trisotti, Fuensalida, y también algunas patrocinadas por el diputado Kaiser. Muchas de ellas son adecuatorias o complementarias al mensaje y también fueron consideradas en este paquete de 36 indicaciones que nosotros hemos presentado, así que también agradecemos esas 32 indicaciones presentadas por Chile Vamos junto también al diputado Kaiser. Incluyendo esto también están las medidas adecuatorias y otros textos legales. Trabajamos un total de 190 indicaciones del proyecto que nos permitieron avanzar de cierta manera en una estructura robusta, y solo voy a dar los titulares de las categorías porque creo que eso ya es la próxima fase, pero esto contempla un proyecto que crea la figura por ley de los inspectores y las inspectoras, establece los requisitos e inhabilidades, se regulan las funciones, se clarifica particularmente gracias a la colaboración en estas semanas las funciones preventivas aún más, hay un detalle mucho más claro, lo mismo con las funciones coayudantes que se complementaron en este trabajo en las últimas semanas, se establecen normas y deberes comunes para los inspectores de seguridad, profundizamos en la formación y capacitación gracias a las medidas presentadas, clarificamos y detallamos los elementos defensivos, hay una fórmula especial de la contratación, como lo mencioné antes, que es mucho más explícita y mucho más clara, y por supuesto también establece con mucha claridad cuáles son las obligaciones de probidad, como también cuáles serían los canales para las capacitaciones, el uso de elementos defensivos, y por último está la amplia categoría que es muy importante de las mejoras a la institucionalidad. Y ahí claramente hay un camino que se recorre para ampliar las facultades de los alcaldes, ver cómo se relacionan con otras instituciones, la creación de la plataforma que interconecta al Ministerio Público, Carabineros de Chile, las municipalidades, y también, por supuesto, al final la incorporación de una serie de normas que son necesarias para que avancemos en la tramitación correcta de este proyecto. Presidenta, quiero concluir simplemente agradeciendo al trabajo de los equipos legislativos, de las diputadas y diputados de esta comisión, también las propuestas presentadas por distintos alcaldes y alcaldesas, como también organizaciones, porque estoy absolutamente convencido que hoy día tenemos un mejor proyecto y nos enfrentamos a la votación de los artículos con una capacidad conjunta que es dramáticamente superior también a la que teníamos. Así que muchas gracias por lo que ha sido este proceso y de esa manera podemos ya y estamos en condiciones de iniciar la votación cuando usted lo estime pertinente. Muy bien, hemos tenido algún dilema, entiendo que están llamando a votar, ¿cierto? A la sala, entonces podemos seguir funcionando.
pero para votar también la idea es no dejar a esos diputados fuera. ¿Alguien está informado con la sala cuánto falta para votación? Están llamando por falta de quórum. Ah, ya, pero no han llamado a votación. Eso me habían transmitido eso. Bueno, entonces, si les parece, entonces, señor secretario, vamos a tener que ya comenzar a votar. Entonces, usted pueda, hay que avisar a la diputada Anisa Estudillo, porque ella quería que le avisemos. Perdimos brevemente para... No, pero para ir a la sala es que no sabemos cuánto falta. Por lo menos usted nombre la votación, el articulado para que lo tengan a la mano. ¿Ah? Es que no sé si pregunté si ya estaban llamando a votación. Si ya están llamando, vamos a suspender para votar. ¿Ya? ¿Están llamando para votar o no? Ah, todavía no llama, ya. Entonces, sigamos. Ya. Vamos a avisar a la diputada Estudillo. Presidenta, antes de entrar al articulado propiamente tal, hay una indicación de carácter general que atraviesa todo el proyecto, que es la número 1, página 1 del comparado, del diputado Johannes Kaiser, para eliminar del proyecto las referencias al género gramatical femenino. Todas las veces que aparecen, por ejemplo, las y los directores de seguridad pública, director o directora, la o el alcalde, alcaldes o alcaldesas, las y los inspectores de seguridad municipal, las y los funcionarios, las y los trabajadores, etcétera. ¿Sí? Ya, entonces vamos a votar. Ya. ¿Ah? Ya, defienda la posición y mientras los que total queda grabado. Muchas gracias, presidente. Bueno, aquí voy a citar solamente de los estudios lingüísticos del español, ¿no? Que es de la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina, que dice lo siguiente. Consideramos primero los nombres contables de persona y la interpretación referencial que tienen, tomando como ejemplo tía-tío. Un enfoque tradicional es tratar tía-tío como un solo nombre, con sufijos desenciales, una masculina y una interpretación de sexo masculino o macho. En general, el plural, señora presidenta, incluye al hombre y la mujer. La mujer tiene una denominación particular cuando es mencionada, pero el masculino no lo tiene, no en el plural. El género en sí, masculino, se desaparece en el plural, incluido entonces masculino y femenino. Ahora, dejando establecido que el género no tiene nada que ver con el sexo biológico, porque es el género de las palabras, y dejando establecido que el mencionar especialmente a ambos sexos sobra dentro de la gramática castellana, que como nosotros sabemos incluye a ambos cuando se habla del plural. Me parece que es dificultoso para la lectura, enredoso para la comprensión, y la verdad es que sobra en los textos legales el hacer una política que es una política de símbolos que le cuesta la vida a más árboles, pero no ha salvado a ninguna persona de un femicidio o de otro tipo de agresión. Entonces, claro, podemos decir esto es un tema simbólico, pero esa es son las mismas personas, damas y caballeros, que después hablan de invisibilizan a las mujeres llamándolas personas menstruantes. Entonces, honestamente, tengámosle algo de cariño a la lengua de Cervantes. Dejemos que la lectura de quien tenga que leer este texto fluya y no nos metamos en conflictos que son, claro, podemos decir son conflictos culturales y que tienen que ver con la evolución de la lengua o lo que quieras, pero la verdad es que ya estoy demasiado viejo para eso. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, diputado Kaiser. Tengo que suspender la sala unos minutitos, entonces volvemos, señor subsecretario, relájese. Votamos.
Sí, todo el proyecto en sí en uno. No, de este Me subsecretario. entusiasmé, pensé que le íbamos a sacar todo hoy día. Respecto a esta indicación del diputado Kaiser, la opinión que nosotros tenemos como gobierno tiene principalmente que ver en que la redacción actual del proyecto responde a un impulso, una serie de medidas de enfoque de género, pero también de visibilizar roles que son asumidos en este caso particularmente por autoridades y funcionarias en materia de seguridad comunal. Organismos internacionales como la ONU y la OEA han recomendado también que esta sea una práctica que se lleva adelante en la legislación. Cabe destacar que en el 2014 existen lineamientos y orientaciones desde SECPRES relativas a la utilización del lenguaje inclusivo en la redacción de proyectos, pero por sobre todo para nosotros es fundamental aclarar y relevar el rol que se cumple en distintas tareas fundamentales en la seguridad por parte de hombres y mujeres. Así que nuestra opinión, al menos como ejecutivo, es esa. No sé, sometemos a votación. Diputada Pérez, Catalina. Presidenta, a mí me parece relevante solo marcar el punto de disidencia con lo que ha planteado el diputado Kaiser. No me parece sino sumamente relevante lo que ha señalado el Ejecutivo respecto de la incorporación de un lenguaje, y aquí no estamos hablando de una diversidad de géneros que implique un avance sustantivo y cultural, por ejemplo, hacia el reconocimiento de las personas que no se consideran ni hombres ni mujeres, que también existen, sino que simplemente del hecho de reconocer a las mujeres dentro del rol público que ejercen no hoy, no ayer, sino que hace muchísimo tiempo atrás, con un carácter además de invisibilización importante. Entonces, cuando además se dice que el género es en sí femenino y que es más bien respecto del género masculino, cuando se hace una especificidad, yo diría que es más bien todo lo contrario, que el género masculino se entiende como un absoluto y se ha entendido históricamente que la incorporación del género femenino no es necesaria porque se encontraría contenido dentro del masculino. Y tenemos en esto antecedentes además en la generación de política pública y en la política de las instituciones. Sin ir más lejos, la propia Cámara antes de diputados es hoy día una Cámara de diputados y diputadas. ¿Y por qué aquello tiene sentido? Bueno, porque a las mujeres nos ha costado ganarnos un espacio de reconocimiento dentro del espacio público, y no es aquí la diferencia, sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de espacios de representación como alcaldes y alcaldesas. Entonces, me parece que es algo relevante políticamente, me parece que el lenguaje es algo en constante evolución y eso hay que reconocerlo. Además, a propósito de las prácticas culturales, me parece que es algo que no daña la debida lectura del texto para nada, ni la debida comprensión de la legislación, y por tanto, me parece que es algo que no se sostiene, más allá de la mera tosudez de negar la existencia y la evolución del lenguaje y la existencia de nosotras como mujeres en todos los espacios privados y públicos. Presidenta. Muy bien, diputada Tello. Después, diputada. Muchas gracias, presidenta. Bueno, saludar y por supuesto respaldar acá lo que ha mencionado nuestro subsecretario de Prevención del Delito respecto a esta necesaria evolución que sabemos que maneja y tiene el fenómeno del lenguaje. Sabemos que no es una cuestión estática, sabemos que es algo que va desarrollándose a medida que el tiempo ocurre y los fenómenos sociales también. Me parece que es muy importante lo que menciona la diputada que me precedió respecto de la invisibilización que durante siglos se ha tenido respecto del trabajo de nosotras las mujeres, y me parece que en ese sentido las recomendaciones que mencionó acá nuestro subsecretario, que son de organismos internacionales, que me parece que es muy importante siempre destacar y recalcar. Creo que el texto del proyecto de manera inclusiva, con lo que se denomina lenguaje inclusivo, me parece que es la línea correcta y es por donde hay que avanzar en este proyecto, que por lo demás me da la sensación de que más allá de querer hacer, como decía la diputada Pérez, un punto más bien político, creo que no aporta al fondo la discusión del proyecto que estamos trabajando, que me parece que es de primera importancia, que es una necesidad que vemos todos los días en nuestros territorios, en nuestras comunas, con las personas con las que nos reunimos, y en ese sentido yo personalmente voy a rechazar esta indicación por las razones que he dicho. A mí me parece que tenemos que ir en la lógica totalmente contraria, que es relevar y visibilizar
el rol que hemos hecho las mujeres durante toda nuestra historia y por supuesto también a quienes se mencionan y a quienes se pretende además invisibilizar y borrar a través de esta indicación a lo largo de todo este proyecto de ley. Así que eso quería mencionar, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputada Morales. Sí, Presidenta, entiendo que este es uno de los 33 proyectos o 31 proyectos priorizados. Nos ha costado muchísimo sacar adelante los proyectos, entonces yo convocaría al diputado Kaiser por su intermedio, Presidenta, en que trataremos de aprovechar el tiempo que está acá. Acá hay un instructivo presidencial que ya lleva 2 gobiernos y 3 gobiernos vigentes, lo que se ha transformado en una práctica hoy día, y creo que este no es el momento para discutir sobre eso, y yo lo que le solicitaría al diputado por su intermedio es que presente un proyecto de ley si quiere, lo discutimos en su mérito en ese momento, pero ahora estamos discutiendo en materia de seguridad, entonces poner esto en la mitad de la discusión creo que solo dilata el objetivo que tenemos que sacar adelante esta agenda. Gracias, Presidente. ¿Votamos? ¿Le parece? Sí, ya se dijo lo que se tenía que... Ya, votamos entonces. Votemos. Pero es que diputado Kaiser, si le doy usted la palabra, le tengo que dar a la diputada. Y votamos. ¿Ya? Si no me la tendría que dar a mí Ya. primero. Démosle la palabra entonces a todos los que quieran. Ya, diputada Musante. Ya, muy breve porque coincido con mis colegas que hablaron anteriormente. Creo que la pérdida de tiempo de estar hablando sobre esta indicación que presentó el diputado Kaiser, y creo que se pierde absolutamente el fondo del proyecto y más consecuencia porque acá el diputado siempre dice que la prioridad tiene que ser legislar en materia de seguridad. Bueno, acá lo estamos haciendo, diputado, entonces la verdad es que no entiendo otra finalidad de presentar una indicación como esta que de dilatar y no cumplir con el objetivo que usted siempre recalca que lo tiene acá en esta comisión. Ya, diputado Kaiser. Señora Presidenta, más allá del lenguaje, porque el lenguaje también es una evolución, es el producto de una evolución cultural, ¿de acuerdo? El lenguaje en sí es una herramienta y nosotros sabemos que hay algunos que creen que el lenguaje debe ser utilizado con fines políticos y en ese sentido lo han ido manipulando para obtener una transformación social. Ahora, más allá de eso, señora Presidenta, yo estoy seguro de que ninguna de las personas que están aquí y quieren mantener la redacción original me puede decir y definir, sin entrar en un artículo, en un argumento circular, que es una mujer. Es decir, sin entrar en un argumento circular. ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos visto en otros proyectos de ley, donde efectivamente se invisibiliza a la mujer, se le ponen epítetos como personas menstruantes, personas lactantes, personas que dan a luz. Ahí sí se invisibiliza a la mujer. Ahí efectivamente la mujer desaparece. ¿Por qué? Porque en la guerra que le están dando ustedes al binario, la mujer tiene que desaparecer. Ahora, tiene que ver con el proyecto, estimada colega, porque es la misma ofensiva que ustedes están conduciendo a nivel lingüístico. Esto es política cultural. Tiene que ver con la manipulación del lenguaje para alcanzar objetivos políticos, para alcanzar una transformación social que ustedes quieren impulsar y con la cual yo no tengo por qué estar de acuerdo. Y si no quieren que discutamos de estos temas en materia de seguridad, no los metan. Y así de sencillo. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy bien, vamos a llamar a votación. Entonces, por favor, secretario, tomemos la votación. Entonces, la indicación número 1. Diputada Astudillo. En contra. Diputado Becker. A favor, señor secretario. Diputado Berger. Abstención. Diputado Fuenzalida. Ahí sí. Citando a Mario Vargas Llosa, que dice que hay que ocupar bien el diccionario de la Real Academia Española, yo voy a dar a favor de esta indicación. Muchas gracias. Diputado Kaiser. A favor, señor secretario. Diputado Cosme Mellado. En contra, señor secretario. Diputada Javiera Morales. Diputada Camila Musante. En contra. Diputado Oyarzo. Diputado Oyarzo no se encuentra. Diputada Catalina Pérez. En contra. Diputada Carolina Tello. En contra, secretario, gracias.
Diputado Trisotti. A favor, señor secretario. Presidenta. En contra. Resultado de la votación. 4 a favor. 7 en contra, 1 abstención. Muy bien, entonces se rechaza. Seguimos. A continuación, Presidenta, bueno, entramos al artículo primero que se refiere a la regulación y requisitos de las y los directores de seguridad pública. Hay una indicación que es la número 2 de las diputadas Fríes, Morales, Plasencia y Tello para reemplazar el inciso primero del artículo primero. Tenemos algunas dudas como Secretaría respecto a la admisibilidad de esa indicación porque está sustituyendo el texto del inciso primero por uno que dice que existirá una o un director de seguridad pública, en el fondo está creando un cargo y con el consiguiente gasto que implica. Vamos a escuchar al sé si el Ejecutivo. Ejecutivo está de acuerdo y los parlamentarios, por supuesto. Sí, pues, gracias, Presidenta. Efectivamente, nosotros hemos sostenido una discusión respecto a esta propuesta en particular y es una de las que nosotros hemos también hecho llegar la información a las diputadas que la presentaron. Entendemos el espíritu y la importancia de lo que motiva esta indicación, pero nos gustaría destacar que un cargo que sea de exclusiva confianza no impide que observe el marco normativo que controla el ejercicio de su función en particular, que es también la esencia de lo presentado. Lo importante es que vemos que en este caso, y recogiendo también lo que nos han planteado distintos alcaldes y alcaldesas, al menos la dirección de seguridad tiene que mantenerse como un cargo de exclusiva confianza, independiente que el personal y los equipos estén siempre contratados con los más altos estándares profesionales, como asimismo lo detallamos en esta ley. ¿Alguien quiere la palabra en esta? ¿Alguna emocionante? Diputada Javiera Moral. Sí, Presidenta, sí, sobre el punto. Creo que lo que tratamos de rescatar acá con las distintas diputadas mocionantes es que este es un tema de mayor sensibilidad que se requiere muchísimo capacidad técnica, profesional, para que sea un cargo que solamente pueda designar el alcalde o alcaldesa por sí solo. Creemos que el tema de seguridad tiene que responder no a criterios políticos de la comuna, sino que vemos que el rol que cumple este director o directora es de articulación con un montón de organismos públicos a nivel central, a nivel regional. Por lo mismo, sentimos que creemos que la propuesta del Ejecutivo en esto nos da garantías de que efectivamente se ejerza este rol por alguien que haya sido seleccionado por sus capacidades técnicas y que no responda a confianzas de una persona como es el alcalde o alcaldesa. Entonces nos gustaría ver la posibilidad de trabajar con el Ejecutivo en algo intermedio, quizás con aprobación del Consejo, buscar otras fórmulas que nos cuenten también cómo se realiza en otros países, pero hemos visto también, hoy día estamos viviendo un momento en el país en que el tema de seguridad se está utilizando políticamente. Entonces eso nos genera suspicacias con crear esta figura y que sea solo de exclusiva confianza a un alcalde o a la alcaldesa. Nos imaginamos, por ejemplo, hoy día cuando existen estas que uno se puede imaginar, o sea, legítimamente existen diferencias y roces entre las autoridades comunales, regionales, el gobierno central sobre materias de seguridad, pero entendemos que este rol del director o directora tiene que ir sobre esas legítimas diferencias. Esas legítimas diferencias las resolvemos a través del diálogo político, etcétera. Pero acá se trata sobre todo de un funcionario o funcionaria que tiene que tener un carácter técnico para poder trabajar técnicamente con todas las instituciones del Estado. Vemos a este director y directora como un rol mucho más articulador para vincular el municipio que hoy día está lo hemos visto en el debate de las últimas semanas en el país, desvinculado de la política del gobierno central. Entonces nos preocupa. Queremos saber en eso cómo podríamos enfrentar, qué hacen otros países en esta materia para asegurar que lo que no se va a transformar nuevamente esté en un espacio de roces entre las distintas instituciones. Eso, Presidenta, no sé si es posible avanzar con el Ejecutivo en ese sentido. Sí, gracias, señor secretario. Mire,
Entendiendo que aquí hay varias cosas nuevas que nuestros equipos, nuestros asesores no han tenido una conversación y un diálogo entre ellos, recogiendo, o sea, conociendo lo que ustedes recogieron, creo que amerita que ellos también revisen. Mañana nosotros vamos a tener votación, estamos convocados y sí, lo tenemos, ¿ya? Pero creo que igual es bueno que los equipos se coordinen porque probablemente comparado que son más de cerca de 200 páginas, 160 y tanto, pero creo que nos van a faltar algunas acá, puede que parece que están todas acá, todas hasta el momento, Sí, hasta el momento. ¿Ya? Entonces, tengo la voluntad de avanzar, vamos a ir avanzando donde más se pueda, pero algunas pueden que entren y coalicionen, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener diferencias, ¿ya? Entonces, con la mejor disposición de seguir avanzando, pero que también nuestros equipos paralelamente vayan adelantando trabajo como lo hicimos en el proyecto de refugio, ¿ya? Así que eso, no hay otro tema más en la tabla, agotamos la tabla de hoy y mañana nos encontramos a las 8:45. Gracias, subsecretario, por acompañarnos.